Buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional en esta segunda sesión de esta jornada que tenemos el gran placer y el gusto de acoger en este museo, en este salón de actos del museo de la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo. Muchas gracias por su asistencia. Espero también que, además de esta interesantísima conferencia que vamos a escuchar de Jaime Nuño, disfruten también de la visita a las salas, de las piezas, el conjunto de piezas que tenemos en este Museo Arqueológico Nacional procedentes del monasterio de Santa María la Real. Y también, si tienen ocasión, por supuesto, les invito a que aprovechen la ocasión y visiten no solo toda la sala 27 dedicada a todo el mundo del prerrománico, el románico y el gótico, sino también, por supuesto, todo el resto de nuestras colecciones medievales que, sin duda, lo merecen. No quiero robar tiempo a los protagonistas, que son ellos, y sin más dilación doy la palabra a Juan Carlos Prieto. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Museo Arqueológico Nacional y a Sergio en particular, que nos acompaña y nos presenta, porque nos han prestado este sitio tan extraordinario. No iba a decir lo del marco incomparable, pero hay que decirlo, ¿eh? Sobre todo porque tenemos ahí al lado las piezas de Santa María la Real, que son extraordinarias para nosotros, ¿no? Bueno, es un día también de agradecimiento a todos los que nos acompañáis, ¿no? Que ya no nos acompañéis, porque es que todos los que estáis aquí y nosotros y la Fundación, yo creo que somos ya todos lo mismo, o sea, que nos acompañamos unos a otros, porque aquí lo que vemos son caras de amigos, de gente conocida, de gente que comparte con nosotros no solamente estos espacios culturales, sino que comparte experiencias. Compartimos experiencias de manera conjunta, en trayectorias ya de muchos años, y la verdad es que nos hacéis sentir fenomenal. Está uno aquí enfrente y de verdad que yo me emociono de ver a tantos amigos, tanta gente a la que queremos, ¿no? Y que nos sentimos queridos a la vez, ¿no? Somos muy afortunados, de verdad somos muy afortunados porque todos los que estamos aquí compartimos no solamente esa amistad y esa relación, sino que compartimos pues la misma pasión, la misma afición, que es la historia del arte, la cultura en general, ¿no? Y eso es algo que nos une mucho, ¿no? Porque yo creo que es una comunidad de gente pues que tiene una inquietud pues que nos hace que seamos gente leída, que seamos gente curiosa, que seamos gente que nos gusta viajar, movernos, sentir esas experiencias, y eso yo creo que nos une mucho, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos especiales predilecciones dentro de esta afición, ¿no? que es la historia, ¿no? Cada uno tenemos una idea de lo que es la historia, cada uno nos interesan unos periodos o unos aspectos distintos, ¿no? Goethe decía que la historia es ese misterioso taller de Dios, fijaros lo que decía Goethe, ¿no? Mi amigo y a la vez compañero Jaime hace una definición de la historia que tiene su guasa, porque claro, él se dedica a esto, ¿no? Jaime dice que la historia no es lo que ha pasado, sino lo que alguien ha escrito que ha pasado, que es distinto, ¿eh? Una cosa es de verdad los hechos históricos y otra cosa es la historia que llegamos a leer, ¿no? Stefan Zweig hace una definición de la historia que a mí me gusta mucho, que es que la historia no es lo que ha pasado una vez, la historia es lo que pasa siempre, porque la historia se repite constantemente. Se repite constantemente. Es una lucha para empezar, ¿no? Y es una lucha de poder, ¿no? Y esa lucha de poder pues nos atrapa a todos, ¿no? Esas luchas de poder que históricamente pues han sido tribales, luego esas tribus han ido creciendo y las luchas ya son entre países o entre imperios, ¿no? Fijaros, ¿no? Cuánta historia hemos leído y nos ha entusiasmado de esto. Y fijaros cómo evoluciona toda esta lucha de poder de imperios, que hoy la lucha ya no es de imperios, sino es la lucha por el espacio, ¿no? A ver quién alcanza los países. Ahora Trump quiere mandar a Marte a no sé quién y a la Luna y tal, ¿no? La guerra de las galaxias, ¿no? Y hay una cosa que a mí me sorprende ahí, ¿no? En el mundo, los países entre ellos se pelean o nos peleamos unos con otros, pero la lucha o sea, cuando vamos a las estrellas o a los planetas, ahí la Estación Internacional Mir es una para todo el mundo. Oye, si nos ponemos de acuerdo en eso, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en la Tierra también, ¿no? Esto tiene...
Y hay una cosa que decía una película que seguro conocéis, que a mí me gusta mucho, que es de ciencia ficción, que es Matrix, que no sé si sabéis lo que decía Matrix sobre los hombres. Decía que los hombres somos unos virus, que lo que estamos ahí comiéndonos la tierra, ¿no? Bueno, en el fondo también es verdad que la historia pues va relacionada evidentemente con los hombres, ¿no? Es decir, ese concepto del hombre que nos lleva a preguntarnos qué somos, dónde vamos, dónde venimos, y dentro de ese marco, pues evidentemente pues toda esa parte histórica respecto de las religiones, ¿no? La filosofía, y cómo se mezcla, ¿no? La historia del arte, la filosofía, la religión, tal. Todo eso es lo que nos atrapa. Todo eso es lo que nos atrapa, ¿no? Y eso es lo que nos tiene hoy aquí a todos. Pero además, si nos fijamos, a lo largo de la historia ha habido muchísimos protagonistas, ¿no? Con nombre y apellido. Y esos protagonistas pues han tomado decisiones importantísimas, ¿no? Y esas decisiones importantísimas son cosas que han durado, en algunas ocasiones, segundos, ¿no? Ha habido decisiones que alguien en un segundo ha tomado y ha sido una decisión extraordinariamente buena o extraordinariamente mala. Es decir, que ha habido genios para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y los genios o los artistas o los que han tomado esas decisiones no han sido genios y artistas las 24 horas del día, ¿eh? Y no han sido genios más que una infinitésima parte de toda la población que estamos viviendo en la Tierra, ¿no? Pues en la historia pasa lo mismo. La historia no es plana, ¿eh? Ha habido momentos estelares, ¿no? Ha habido crisis, las crisis nos han llevado pues, a fases de desarrollo, de mejora, de momentos de una gloria extraordinaria que nos han llevado otra vez a decaernos, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros, aficionados a esto, pues tenemos en la cabeza pues unos momentos estelares de la historia, ¿no? Quien se dedica a estudiar la historia del arte, pues tiene unos. Quien se dedica a estudiar la historia de la ciencia o de la filosofía tiene otros, ¿no? Eso es fantástico, eso es fantástico. Claro, nosotros que nos hemos dedicado los últimos 40 años a Aguilar de Campoo, al monasterio, al románico, a todo esto, pues para nosotros el momento estelar pues es la Edad Media, ¿no? Y es verdad que no es uno de los momentos de más gloria, ¿no? Porque la Edad Media ha sido un momento como plano, de poco desarrollo, ¿no? Tremendamente largo, además, parecía que no iba a acabar nunca, ¿no? Pero que dio un fruto extraordinario, ¿no? Que fue pues, todo ese románico, todos esos monasterios que aglutinaron el territorio, o fijaros el paso del románico al gótico, ¿no? Y al final de la Edad Media, esas catedrales, ¿no? Algo extraordinario en la historia no solamente del arte, sino en la historia de la filosofía, en la historia del conocimiento, en la historia de la ciencia. Bueno, pues eso nos atrapa, y eso nos ha atrapado a nosotros estos años, y yo creo que nos ha atrapado a todos. Pero además aquí nos ha atrapado pues, una persona de estas que durante unos años pues, ha sido un genio extraordinario, alguien que cogió una ruina y la transformó, y puso en marcha un modelo de desarrollo, no solamente restauró un monasterio, ¿no? Y me refiero a Peridis, naturalmente, sino que fue capaz de diseñar toda una estrategia de desarrollo, de poner el monasterio en el foco del desarrollo económico de una comarca y de poner la visión a muchos más años y pensar en los jóvenes, etcétera, etcétera. Hoy nos trae hasta aquí este proceso y tenemos la fortuna de que Jaime nos va a contar un poco todo este proceso del monasterio de Santa María la Real y que vamos a compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes. Es obligado, no es obligado, digamos que me sale de dentro, que leches, recibiros a todos con un abrazo. La verdad es que, al igual que quienes han estado aquí esta mañana, para nosotros es muy agradable recibiros, venir, que vengáis a escuchar lo que os queremos contar. Y la verdad, cuando uno se da cuenta de que muchos de los que estáis aquí nos conocemos desde hace años, que seguís fieles a todo lo que vamos haciendo, que los que se han enganchado hace menos años también se han fidelizado y los que nos acabamos de conocer esperemos que también se enganchen, pues es muy agradable. Nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Que decía uno. El caso es que eso para nosotros es un arma de doble filo,
Porque por un lado estamos muy contentos y por otro lado significa que debemos esmerarnos aún mucho más. Cuando uno tiene que contar algo de historia, no digamos ya del monasterio Santa María la Real, que lo habéis oído 1000 veces algunos, pues el reto es que aquello que contemos os siga enganchando, que no os parezca vano, que no parezca superficial, que os llegue también al corazón. Y después de habernos oído hablar tantas veces, pensar que debemos hacer eso, pues la verdad es que un poco de angustia a veces sí que nos crea, ¿no? Aún así, vamos a intentarlo otra vez. Cuando organizamos esta jornada y nos dijeron que iba a ser aquí en el Museo Arqueológico Nacional, donde tenemos una parte de nuestro corazón, y no la reivindicamos, ¿eh? No penséis que reivindicamos nada. Los capiteles de Aguilar aquí están muy bien. Quizás, igual no tenían que haber salido de allí, igual si no habían salido ni siquiera existían ya. Están aquí y punto, no vamos a entrar en historias. Bueno, decía que cuando se planteó esta jornada y me dijeron, tienes que hablar del monasterio. ¿Otra vez del monasterio? Si el monasterio hay que hablar en su sitio, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió es un poco contar lo que sería casi más bien, como decía Ortega y Gasset, la intrahistoria, es decir, aquello que está dentro del monasterio, pero que forma parte de sus piedras, pero quizás no se ve de una manera muy clara en sus piedras, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué surge? ¿Cómo ha evolucionado? Más allá del arte, ¿no? Más allá de la estructura del propio edificio y cómo ha llegado al lugar donde estamos. Porque después de más de 1000 años, nosotros, los que estamos aquí, los que estáis ahí, somos parte del monasterio. Y entonces yo creo que es muy interesante conocer las raíces, analizarlas. A veces incluso podemos equivocarnos al interpretarlas, no digo que no, pero la manera de saber dónde estamos, qué valemos, qué virtudes o faltas tenemos, es conocer el pasado. Entonces, se me ocurrió plantear este título de Muerte y resurrección de un monasterio desmembrado. Porque el monasterio de Aguilar tiene 2 vidas, la verdad. La primera tuvo 1000 años, ¿no?, de una vida muy floreciente que acabó en una muerte indigna y además en un reparto de la herencia como antesala del olvido. Fue el monasterio, un lugar de monjes. Sin embargo, ese olvido que se veía venir y que les ocurrió a otros edificios, en este caso no fue tal, porque después de 1,5 siglos se abrió la tumba y el monasterio volvió a la vida. Curó sus cicatrices, miró los nuevos tiempos, esos nuevos tiempos distintos que se abrían a su alrededor, y encaró el futuro, sin añoranzas, pero muy consciente de lo que constituían sus raíces. La historia del monasterio de Santa María la Real es la historia de una institución, de una vida monástica milenaria, pero también es el relato de la condición humana, que yo creo que eso es muy interesante y lo vamos a ver a lo largo de este tiempo. Es el relato de la condición humana un poco al compás de los siglos cambiantes, de las distintas circunstancias que se materializan en un monumento, en un edificio, en una construcción, que está además amparada por leyendas y cuajada de avatares distintos. Y es también el discurso de otra vida, la nueva, ¿no?, de una existencia mucho más joven, más dinámica y en absoluto claustral. A veces cuando decimos, somos Santa María la Real, ¿y a qué orden pertenecéis? No, a ninguna. Somos otra, somos la nueva vida del monasterio. Y es una vida que se proyecta ahora mismo, o así nos gustaría entenderlo a nosotros, como una gran factoría de ideas y de acciones en un tiempo nuevo, ¿no? Santa María la Real ahora, más que un antiguo monasterio, que lo es un concepto. Más que un monumento, es un laboratorio. Es, en definitiva, el nudo que enlaza la historia con el futuro. Y en ese juego estamos implicados todos los que nos encontramos aquí.
Pero bien, para que haya muerte y haya resurrección, tiene que haber una vida previa. Y es lo que quiero contar aquí. Muchos habéis visto el monasterio, habéis visto los capiteles, la iglesia, las naves, las arpías. No vamos a hablar de nada de eso. No vamos a hablar de arte. Yo, no sé si para bien o para mal, no soy historiador de arte. Me gusta mucho, digamos, la sociedad que envuelve a los monumentos, porque creo que las piedras nos tienen que ayudar a entender la vida, porque eran personas los que construían estos monumentos y, ante todo, tienen que estar las personas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar eso, entre las brumas, las historias de un tiempo remoto. Esas brumas se remontan a la primera mitad del siglo IX. Hay un relato en un mundo cubierto de bosques, una tierra fría, marginal, soledad, y ahí se cuenta una historia. Pero lo curioso, por eso hablo siempre de la condición humana, que quienes lo cuentan, quienes lo han contado, quienes lo han dejado por escrito, no lo vieron ellos. A ellos se lo contaron sus abuelos, y a sus abuelos se lo contaron a la vez otros abuelos. Y todos sabemos muy bien ahora, en los tiempos que corren, que con el tiempo la verdad se difumina y los hechos se engrandecen, para bien o para mal. Se engrandece lo bueno y se engrandece lo malo. Y en la historia, según el interés que podamos tener, optamos por engrandecer una cosa o engrandecer la otra. Pero en la Edad Media se engrandecían incluso hasta alcanzar casi la categoría de milagro. Lo portentoso, lo maravilloso, era fundamental en el origen de las cosas. Y cuentan, se puso al final por escrito, que había un caballero llamado Alpidio que en los oscuros y tempranos años del siglo IX salió un día de sus tierras y se fue de caza. Se metió en un lugar donde nunca había estado. Imaginaros, es un bosque espeso, brumas, muy de película, y descubre un jabalí. Persigue al jabalí, un jabalí grande, como dice la crónica, va tras él y en un momento ese jabalí se mete en una cueva. Él pone pie en tierra, va persiguiéndole con la lanza, entra en la cueva y allí lo que descubre es un altar con una serie de reliquias. Se asombra, porque en teoría ese territorio hasta hace muy poquitos años antes había estado en manos enemigas, en manos de infieles. Entonces, para él eso ya es un signo portentoso, casi milagroso. Recorre el entorno y descubre otra cueva con más altares. Y entre unos y otros, reliquias de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, parte del vestido de la Virgen, algo absolutamente maravilloso, mejor que el jabalí más grande del mundo, ¿no? Asombrado con esta historia, recurre a un hermano suyo que era abad en un monasterio junto al Ebro, lo que es la actual Cantabria, y le cuenta el descubrimiento. Le cuenta asombrado el hallazgo de estos altares y deciden ir juntos a verlo. Y el hermano abad, quizás más piadoso pero más pragmático en otros asuntos, se fija en la tierra, se fija en el resguardo, se fija en el río caudaloso que hay y ve que es un lugar bueno para fundar una casa monástica. Deja el monasterio que tenía y con un pequeño grupo de monjes empieza a construir el nuevo. Y dice la crónica, el nuevo vecino Opila, es curioso lo de vecino Opila, se extendió en ella y tomó lo que era necesario para un buen monasterio y desmontó y abonó muy gran parte de aquella montaña. Cavó tierras y plantó viñas y diferentes suertes de árboles. Hizo la planta del monasterio, levantó sus paredes y allí tuvo muchos sacerdotes clérigos, digámoslo así, que de día y de noche permanecieron en loores divinos rezando ansí por los vivos como por los difuntos. Y de las mercedes que Dios les hacía, había para recibir huéspedes y dar limosnas a pobres, que todas estas particularidades narra la escritura alegada.
Es lo que cuenta la fundación. Entonces, de esta manera entró Santa María la Real de Aguilar en la historia. Pero bueno, quizás no fue así. A lo mejor no había brumas, sino era un día soleado de verano y se tostaba alpidio bajo el casco. Quizás ni siquiera hubo alpidio ni opila, pero lo que sí que había eran riscos, eran buenas tierras y un río caudaloso, el Pisuerga. Y por eso surge Santa María la Real de Aguilar. Esta historia, este mito en realidad se configura en un tiempo bastante posterior. Varios siglos más tarde, sobre todo durante el XIII, los grandes monasterios necesitan crear su memoria histórica, ¿no? Engrandecer su presente engrandeciendo el pasado. También ocurre ahora, si os fijáis a nada que veáis en las explicaciones de la historia. Somos grandes porque venimos de la pata derecha del caballo del Cid. Entonces, los monjes hicieron esto, no es nada nuevo. Se hicieron becerros, como este de Aguilar, se hicieron cartularios, recurriendo frecuentemente a eso que ahora se llama posverdad, que algunos llaman también hechos alternativos y que en definitiva siempre hemos dicho que son mitos, leyendas o fábulas, relatos en los que hay algo de verdad y mucho de lo que podemos decir fantasía. Es verdad que este origen, este presunto origen, se sitúa, según los diferentes documentos, entre los años 822 y 852. Parece, si empezamos a analizarlo desde una perspectiva histórica, que el 852 vendría algo mejor, porque Brañosera se funda en el año 824, que está más al norte, en principio sería uno de los primeros pueblos que se fundan, y en el 882 se funda Burgos. Entonces, en ese espacio intermedio encajaría bien la fecha del 852. Sin embargo, no hay ningún elemento histórico documental que nos permita pensar que eso es cierto. O quizás sí, según pongamos el foco en unas cosas o en otras, ¿no? En las excavaciones que se han realizado en el monasterio de Aguilar, los arqueólogos, en unas notas que han publicado, la verdad no hay un estudio serio y definitivo al respecto, dicen que bajo la iglesia románica hay unos muros prerrománicos. Eso es un cajón desastre donde cabe cualquier fecha. Pero encontraron estas dos piezas. Son dos hebillas visigóticas, tipo muy común, que se llama liriforme porque tiene forma de lirio, características del último periodo visigodo, es decir, siglo VII, finales del siglo VII, pero que además tuvieron una larga perduración porque eran piezas muy nobles que se siguen encontrando incluso en algunos yacimientos altomedievales. Estas hebillas encontradas en el solar del monasterio muy bien podrían haber perdurado hasta el siglo IX. Es uno de esos datos que, como en toda leyenda, permite establecer una duda razonable de que quizás haya algo de cierto. Pero hasta la fecha es lo único que tenemos sobre esa remota fundación. Y bueno, así llegamos a la historia sin mito, la Edad Media, la gran época del monasterio y de muchos otros monasterios, la gran época en la que se pasó de la gloria al declive. Las primeras noticias documentales fehacientes son ya de la primera mitad del siglo XI. Todas estas noticias son donaciones, compras, ventas, incorporaciones de otros monasterios más pequeños al de Aguilar, que poco a poco va creciendo. Algo muy común, sobre todo los grandes monasterios fueron como fagocitando las propiedades y los propios edificios de los pequeños y al final fueron surgiendo grandes cabezas, ¿no? Aparecen documentadas donaciones de reyes, de nobles e incluso del sencillo pueblo, que suelen hacer entregas por lo que se suele signar como pro remedio anime, es decir, por la salvación de mi alma, ¿no? Poco a poco, estas donaciones, estas cercanías, contribuyen a fortalecer económicamente al monasterio,
contribuyendo con ello a acrecentar también su prestigio. Pero estamos hablando desde principios del siglo XI, hay como una evolución, siempre un escalón más hacia arriba, y el momento cumbre llega en el año 1169. En este momento, varios documentos recogen cómo los grandes patronos que contribuían al sostenimiento del monasterio, que eran en ese momento el rey Alfonso VIII, la poderosa familia de los Lara, que eran propietarios de Aguilar y de su entorno, y otra serie de nobles, entregan a una comunidad que existía en el cercano pueblo de Herrera de Pisuerga el monasterio de Aguilar con la idea de que construyan un gran monasterio. Y se lo entregan además a la orden premostratense. Esta orden es una orden nueva que había sido fundada unos 40, 50 años antes en Francia, decide instalarse en Aguilar, lógicamente. ¿Pero qué ocurre? Allí había otros antes. El monasterio era más antiguo, eso lo sabemos. Y se establece un litigio entre los que vienen apoyados por el rey y por los nobles y los monjes que había allí, que hasta ese mismo momento también habían sido apoyados por el rey y por esos mismos nobles. Y entonces todo llega al Papa. El Papa nombra un legado, el cardenal Jacinto Bobone, de una familia muy importante, los Orsini, y que años después llegaría a ser Papa él mismo con el nombre de Celestino III, y decide mediar. Y hay un documento en el que él establece, digamos, jurisprudencia y decide, como no podía ser de otra manera, que los que estaban antes se tienen que ir y los nuevos se queden con el monasterio. Lógicamente, con el apoyo de los más importantes nobles y de una orden grande, como empezaba a ser la premostratense detrás, los que estaban allí, que eran un abad y 5 monjes, tienen las de perder. En el documento de 1173, que define cómo se tienen que hacer las cosas, lo comentábamos esta mañana, el cardenal dice que lo va a poner por escrito porque la memoria de los hombres es flaca y se pueden olvidar las cosas. Curiosamente, por esas mismas fechas, otro monasterio que tuvo un litigio con Aguilar le habían descubierto con documentos falsos. O sea, la documentación falsa estaba a la orden del día. Es verdad, se pone por escrito, pero que luego las cosas sean verdaderas o no lo sean es otro asunto. Como decía mi abuelo, no todo lo que está en los libros es verdad, ¿no? Ni en los documentos tampoco. Bueno, pues ahí se establece que los 5 monjes y el abad se tienen que ir a una cercana granja, que sigue perteneciendo al monasterio, y al abad que se marcha se le han de dar 2 parejas de bueyes con su aparejo, 30 ovejas y 20 cabras, 5 puercos y 3 vacas, más 12 modios de trigo. Y a cada uno de los monjes, que curiosamente se dice el nombre de quiénes son, 6 modios de trigo y 2 tocinos por año. Además, a toda esta pequeña comunidad se le ha de entregar 1/10 de vino y de todos los víveres y de todos los animales, exceptuando gallinas y ovejas, de la susodicha iglesia de Aguilar, es decir, del monasterio, ¿no? Y 1/10 de la quinta de los muertos, es decir, de todas aquellas limosnas que se entregan para rezar por los muertos o de los entierros. 10ª también de queso, mantequilla y leche, y de aceite lo suficiente. Aquí, como en el caso bíblico, un poco en paralelo al caso bíblico, no se vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Se arrebató la primogenitura quizás por un plato de lentejas y 2 tocinos, ¿no? al año. Bueno, a partir de este momento, los premostratenses establecidos en el monasterio, empieza la completa renovación del edificio. No vamos a entrar si ya habían empezado las obras, si no habían empezado. Parece bastante difícil que para una pequeña comunidad, que además se mostró débil, como era la anterior, acometer la construcción de un gran monasterio, como es el resultado de esas obras, parece complicado. Bueno, en todo caso, durante varias décadas hay una efervescencia constructiva en Aguilar. Entre finales del XII y las primeras décadas del XIII se renueva prácticamente todo. Se empieza
prácticamente por el oeste. Las partes más antiguas serían la cilla, la cocina, el refectorio. Poco a poco se va avanzando hacia el este. La sala capitular está bien documentada por una columna, un fuste de columna que se conserva aquí en el arqueológico, fechado en el año 1209 y que dice que eso lo construyó un tal Domingo. La iglesia parece que se estaba construyendo o avanzada en buena parte en 1213 y en 1218 hay una inscripción en esta parte, en la fachada, que dice, bueno, señala, lo dice en eras, corresponde al año 1218, no sabemos si estaba en construcción o ya rematado, pero vamos, no habría mucha diferencia de años. Se está acabando en esos momentos el monasterio. En 1222, el poderoso obispo de Burgos, Mauricio, consagra la iglesia del monasterio y aprovecha para consagrar, hacer una tournée por la zona y consagrar otras iglesias, todas ellas en un estilo románico que ya estaba pasado de moda. Él mismo, el año antes, en 1221, había puesto la primera piedra de la gran catedral gótica de Burgos, que quería que siguiera los grandes modelos que se estaban haciendo en Francia y en Centro Europa. Es decir, cuando se acabó el monasterio estaba casi pasado de moda. ¿Pudo ser una premonición esto? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que ya a lo largo del siglo XIII empiezan a aparecer en la documentación no solamente donaciones, compras y ventas, sino también muchos pleitos. Pleitos con la villa, pleitos con la nobleza y pleitos con otros monasterios del entorno. En 1244 es significativo que lo que parecía una gran empresa en marcha, hay algunos monjes que se enfrentan al abad y que por ello son excomulgados. Todavía el abad tiene mucha fuerza, pero esto va a ir cambiando con el tiempo. Y nos presentamos al final del siglo XIII, el comienzo de los malos tiempos, no solamente para Aguilar, sino para otros muchos monasterios. Sancho, el infante Sancho, hijo de Alfonso X el Sabio, se levanta contra su padre. El reino prácticamente se divide en partidarios de unos y de otro. El monasterio de Aguilar opta por Sancho, apoya a Sancho y finalmente Sancho acabará siendo rey. Cuando pasa este momento dificultoso, parece como si las cosas quisieran volver otra vez a su cauce normal. De hecho, en estos momentos, ya a principios del siglo XIV, se construye la gran cabecera gótica de la iglesia monástica. Pero es la última gran obra de la Edad Media. No vuelve a haber, por lo menos como obra importante, incluso casi pequeño, no se vuelve a hacer nada en el monasterio en toda la Edad Media. Bueno, parece que todo había pasado, pero no había pasado. Era el comienzo de los malos tiempos, como he dicho. Muy prontito empiezan pugnas, minorías de edad de algunos reyes, enfrentamientos entre nobleza. Los reyes cada vez son más débiles, los nobles cada vez son más poderosos y todas sus diferencias se dirimen en el campo de batalla. Y como los nobles son muchos, al final hay muchas banderías y todos se acaban convirtiendo en señores de la guerra. Señores de la guerra que, como digo, extorsionan, saquean, se apropian de lo que no es suyo y acaban siendo lo que Salustiano Moreta llamó malhechores feudales, que están muy registrados en la documentación bajomedieval y que eran capaces incluso de atacar a lo más sagrado, a los monasterios y a los peregrinos, ¿no? Eran señores que solamente les ponía coto otro noble más potente que él, ni siquiera el rey, o a veces incluso el miedo a una muerte cercana y a los terrores del infierno. Es curioso también cómo en el siglo XIV es bastante frecuente ver en la documentación testamentos de estos señores que se arrepienten en última instancia y que quieren devolver a los monasterios o a otros lo que les han robado, para que sigan rezando por la salvación de su alma. Coincide además este momento con
con una pérdida de prestigio de las órdenes tradicionales. Premonstratenses, benedictinos, cistercienses, van dejando lugar a otros nuevos que vienen con empuje, franciscanos y dominicos fundamentalmente. A todos nos encanta lo nuevo, por lo general. Hay gente, más en el medio rural, y de donde venimos nosotros, que estamos como más un poco anclados en la tradición. Pero lo vemos ahora con las tecnologías. Sale un teléfono nuevo, vamos a por él, aunque tengamos uno que funciona perfectamente. En la Edad Media parece que ocurrió con los monasterios, ¿no? Llegaban con su pobreza, al menos aparente, ¿no?, franciscanos y dominicos, con su cercanía, con el cambio de estilo, con el salir más, y frente a la comodidad de las viejas órdenes, al encierro de estas otras órdenes, fueron ganando mucho prestigio. Entonces, las donaciones de los de arriba y de los de abajo iban dirigidos a estos. ¿Qué era necesario que hicieran los otros, los viejos? Una buena gestión. Pero curiosamente esto también suele brillar por su ausencia. Y la decadencia de los viejos monasterios en la Baja Edad Media es un hecho. Para muestra de esto, un dato del monasterio de Aguilar de 1326. Ante un escribano público, el abad Juan González de Aguilar cuenta cómo había sido despojado de su cargo por los propios religiosos del monasterio, apoyado por nobles de Aguilar y gente armada que habían entrado a saco, abriéndoles lógicamente los monjes del monasterio, el 31 de mayo de ese año de 1323. Dice, relata cómo habían entrado en su cámara mientras dormía unos monjes, abriendo las puertas del monasterio a un grupo de entre 300 y 500 personas que habían saqueado el convento, llevándose libros, túnicas de seda, dinero, cabalgaduras y el propio sello abacial, estimando la pérdida en 50 o 60.000 maravedís. Intentando que se le reintegre en el cargo, apela al capítulo general de Premontre, que decreta su reposición, aunque no se llevará a efecto por la oposición del abad usurpador Juan de Liébana, quien se mantendrá en su cargo con apoyo de la comunidad a pesar de haber sido excomulgado. 2 de los nobles que dirigieron el ataque fueron recompensados por el nuevo abad con la entrega de sendas granjas. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bueno, la pérdida de poder económico, la mengua de prestigio, los conflictos internos, que al final son reflejo de los conflictos externos, son la pauta durante varias décadas. Y parece que hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XV para que haya como un atisbo de recuperación. Es curioso que además, mientras esto ocurre, en Aguilar se siguen enterrando nobles. Independientemente de que los más altos, los más elevados, vayan, porque se paga mejor, ¿no?, a esos franciscanos y dominicos, muchos de ellos establecidos en ciudades. Lógicamente, Aguilar era una villa pequeña, entonces concitaba sobre todo a la nobleza más local. Pero en Aguilar, todavía en el siglo XVIII, había sepulcros de los Osorios, Castañedas, Calderones, Rojas, Manriques, Guzmanes, Frías, Sandovales, Villalobos, Figueroas, Tobares o Fajardos. Nombres todos de mucho prestigio y otros, digamos, todavía más pequeños. Sus sepulcros, como digo, se conservaban fundamentalmente en la iglesia y en el claustro hasta el siglo XVIII. Después hay una noticia de que muchos de esos sepulcros fueron desvalijados, algunos se dice incluso que fueron llevados en carros hasta el río y arrojados allí, y 2 de ellos están aquí también en el Arqueológico Nacional, que veréis ahora. Allí quedan sobre todo algunos restos mutilados que muchos conocéis. Y llegamos a lo que podría parecer un cambio, ¿no? Los sinuosos tiempos modernos, un camino que empieza bien y que acabó mal. Estamos en el siglo XV, como he dicho, no ha acabado la Edad Media. Es el año 1469 y se nombra abad del monasterio a Fray Juan de Colmenares. Es un personaje muy culto, con mucho prestigio, famoso teólogo y además capellán real. Es decir, está muy relacionado con los reyes católicos. Y como digo, al final lo que ocurre dentro
es un poco trasunto de lo que ocurre fuera. La semianarquía que había en el monasterio es reflejo de la semianarquía o anarquía que había en el reino. Los reyes católicos pusieron fin a eso. Hicieron una serie de cambios, ahora que están bastante discutidos, ¿no? No vamos a entrar en cosas de ese tipo. Y lo que sí que es cierto es que el reino se unificó, tuvo cohesión y tuvo la posibilidad de empezar a acometer otro tipo de empresas, entre ellas incluso empresas constructivas. Fray Juan de Colmenares estuvo al frente del monasterio 42 años, hasta el año 1511. Fue, ya digo, muy prestigioso. En la crónica del monasterio se ensalza su obra, la labor que hizo, pero sin embargo, si nos fijamos con detalle, a veces no es oro todo lo que reluce. Podía ser un espejismo. Hay dos documentos que se conservan en el archivo de Simancas del año 1501 en el que recoge un acontecimiento muy llamativo en este momento de tranquilidad. Son sendas cartas del maestre Pablo, una a la Orden del Premontre y otra al abad de Aguilar, en que se solicita, él era vecino de la propia villa de Aguilar, solicita, leo textualmente, que se castigue a Fray Juan Ruiz y Fray Toribio, del citado monasterio, acusados por dicho bachiller de haberle asaltado en el camino real, pegarle, herirle y abandonarle, dejándole medio muerto, por cuanto además ellos y otros que allí residen han matado a 4 personas, están armados y son salteadores de caminos como si se tratase de legos. Entre los acusados, entre los monjes acusados, está el propio prior del monasterio. Imaginaros cómo tenía que ser el ambiente en un momento de bonanza. ¿Qué pasa? Ya os he dicho antes que la fabricación de la memoria es importante y en estos momentos se recurre a reforzar ese pasado. Es un momento débil. Es cuando se ensalzan los milagros del Santo Cristo de Aguilar, que todavía se conserva, o cuando se rescata un personaje que no era de nadie y se quedan los monjes de Aguilar con él, que es Bernardo del Carpio. En la cueva todavía existe, al lado del monasterio, su sepultura. Los monjes llevan allí a Carlos I en uno de los pasos que hizo por Aguilar, abren la tumba del caballero y encuentran allí su espada, que es esta que se ve a la derecha, y se la entregan. Curiosamente, la espada se conserva todavía en la Armería Real, aquí en el Palacio Real de Madrid. Pero evidentemente, tanto el tipo de escritura que tiene esa tumba como la espada son de la propia época de Carlos I. Es decir, los monjes hicieron esto, se inventaron la historia para proteger su pasado y tener un argumento de futuro, ¿no? Se intentó por todos los medios, pero parece que las cosas no iban a ser como se esperaban. Es verdad que el siglo finales, sobre todo del siglo XVI, parece que hay una tímida recuperación. Entre 1600 prácticamente y casi 1800, concretamente 1790, se inician nuevas obras, se construye la Capilla del Cristo y se hace todo este gran patio de entrada que se concluye con unos planos de Miguel de Hinojosa en el año 1790. Y a veces parece, ¿no?, estamos ya acercándonos al tiempo crítico, que como en la gente mayor, no tan mayor, poquito antes de morir, tienen sus mayores momentos de lucidez. En 1827, el capítulo general de la Orden del Premontre, de la Circaria Hispánica, deciden poner en marcha en Aguilar una escuela de artes para enseñar lógica, ontología, física general, matemáticas, geografía y astronomía. Pero duró apenas 8 años. En 1835, el decreto de disolución de las órdenes monásticas y la siguiente Ley General de Desamortización quebró finalmente la vida en el monasterio. 1000 años de historia habían acabado de forma bastante triste, ¿no? Bueno, así acabó la primera vida.
y siglo y medio en el sepulcro antes de la resurrección. Dicen los evangelios que para que se cumpliera la palabra, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Es lo que dice Cristo antes de la pasión. Extinguido el monasterio, empezó el reparto, el desmembramiento, el saqueo y el olvido. Los monjes pasaron a hacerse cargo de algunas parroquias del entorno. Las mejores obras de arte se integraron pasaron a la colegiata de Aguilar. El archivo se repartió entre el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional. Las tierras y huertas se vendieron, pero el monasterio quedó ahí abandonado, sin que nadie lo quisiera. ¿Para qué querían un mamotreto semejante? Así que pronto empezó la ruina, el saqueo incluso. En 1871, para salvaguardar las mejores piezas de arte, se decide arrancar los capiteles y trasladarlos al Museo Arqueológico Nacional, donde se encuentran ahora, excepto uno que en el año 1932, por un acuerdo, por un intercambio, pasó al Museo de la Universidad de Harvard. Paradójicamente, este intento de salvar el arte aceleró la destrucción, porque al retirarse los capiteles se cayeron los arcos, las columnas y los muros. Y entonces la ruina fue a más. Un año después de que se llevaran los capiteles, Manuel de Asas fue el primer historiador que se acercó con ánimo estudioso y crítico al monasterio. Él pone de relevancia la importancia histórica y cultural del monasterio y a la vez denuncia el abandono y la ruina. Tras él fueron muchos, pero es muy interesante la visita que hizo Miguel de Unamuno y que publicó en su libro Andanzas y visiones españolas en 1922. Dedica un largo capítulo a Aguilar. Se lamenta ácidamente de su estado y acaba diciendo, pero hasta una ruina puede ser una esperanza. Y es una frase que el primero a Peridis y luego a nosotros pues, nos ha llegado al alma, porque creemos que es verdad. Es curioso que cuando estaba esperando la muerte a finales de 1936 en Salamanca, apartado totalmente por el régimen de Franco, en Aguilar se estaba acantonando una compañía de una de las tropas que pelearon en la guerra civil. No hubo batalla en Aguilar, pero los balazos todavía son bien visibles en los muros del monasterio. Yo creo que nos alegra a nosotros por la memoria de Unamuno que esa desesperanza con la que él moría por los monumentos y por todo el país, creo que afortunadamente las cosas, o al menos en algunos aspectos, están cambiando. Las palabras de Unamuno fueron un vaticinio, sin duda, y eso se cumplió bastante después. En 1977 se funda la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar, abuela de nuestra Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, con la idea de resucitar el monasterio. Y así volvemos a la vida, con los ojos en el futuro y conscientes del pasado. Ahora se cumplen 40 años, ¿no?, desde que se fundó la Asociación de Amigos del Monasterio. Desde aquel grito de Unamuno hasta que se fundó la asociación habían pasado 50, o sea, casi el mismo tiempo. Llevamos trabajando 40 años. El proceso ha sido largo, un trabajo, creemos que duro, contratiempos múltiples, pero la esperanza que soñó Unamuno creemos que siempre ha estado firme y creo que sigue estando firme. La crónica de esta resurrección la cuenta admirablemente Peridis en el libro que hemos editado este año y que recoge precisamente, se titula con la frase de Unamuno, ¿no? Quien quiera saber el porqué de todos estos años, de estos 40 años, y cómo se ha hecho todos los avatares, remitimos a él. Nosotros no vamos a entrar ahora mismo en esto. No queremos enumerar glorias, no queremos hablar de lo que hacemos o dejamos de hacer, porque en realidad todos hacemos cosas buenas y cosas malas. Y a veces también con la mejor intención nos equivocamos e incluso hasta hacemos daño.
Yo creo que es a otros a los que les corresponde valorarlas. Pero sí que para acabar me gustaría decir qué es lo que nos ha llevado hasta aquí y con qué perspectiva miramos hacia adelante. Es un poco el resumen de estos casi, asumiendo aquella fundación legendaria, 1200 años de historia del monasterio. Hasta este punto nos ha traído, sobre todo los que estamos ahora, ¿no?, que somos los responsables de nuestros actos, no somos responsables ni de Juan de Colmenares ni de Opila, pero bueno, tendremos que por lo menos ser responsables de nuestros. Hasta este punto nos ha traído, creo yo, el respeto a la historia y el amor al patrimonio, el valor de las raíces, de la tierra y de las personas, el apego al suelo. Elegí esta imagen precisamente porque ahí se ve el apego del monasterio al suelo, a ese musgo, ¿no?, a esa idea casi primigenia de la tierra, a la consideración del sitio en que nos encontramos, no solamente de Aguilar el monasterio, el sitio donde estemos en cada momento. Ese es nuestro sitio, esa es nuestra casa. Pero especialmente por el mundo rural, por un mundo rural en el que se extingue y al que nos sentimos también muy vinculados. Hasta este punto nos ha traído también la necesidad por investigar, por aprender y el deseo de compartir todo lo que podemos saber y las ganas de disfrutar de la vida con todo lo que hacemos. Y hacia el futuro miramos con la ilusión de que el camino no ha hecho más que empezar. 1200 años no son nada. Nos esperan otros 1200, por lo menos. Con la idea de que cuando se quiere, se puede. Con la voluntad de ser firmes, pero no rígidos. No es lo mismo. Con el deseo de que compartir todo entre los que somos y entre los que estamos. Y que además cada vez seamos más los que estamos aquí y los que estáis ahí, porque en el fondo todos formamos parte del mismo proyecto. Muchos nos conocéis y yo creo que eso lo sabéis bastante bien. Y miramos hacia el futuro con esperanza, siempre con esperanza, que nunca falte la esperanza. Ese programa de actividades que hemos hecho, que hemos preparado para vosotros este año, 2018, creo que resume toda esta ilusión. Los cursos para seguir aprendiendo, los viajes para seguir compartiendo vitalidad, todo para que esta familia que hoy nos encontramos aquí siga creciendo y que cada vez esté más unida. Gracias.